El frío cortante de la madrugada penetraba por los huesos de la vieja reina encadenada. Brunilda de Austrasia, otrora la más poderosa monarca de la Galia, ahora yacía sobre la paja húmeda de una celda improvisada en orbe. Sus cabellos grises, antes adornados con oro y piedras preciosas, estaban enmarañados y sucios. Las vestiduras reales habían sido sustituidas por trapos inmundos. La mujer de 70 años miraba fijamente las paredes de piedra a través de ojos hundidos, pero aún ardientes de furia. El silencio solo era quebrado por el arrastrar de cadenas, cuando se movía y por el ocasional pasar de los centinelas, hombres que, no mucho tiempo atrás, se inclinarían en su presencia. Ahora escupían al pasar por su celda. Las manos arrugadas, que un día sostuvieron el cetro del poder sobre 3 reinos, temblaban levemente mientras tocaban las cicatrices antiguas en sus brazos, marcas de 4 décadas de batallas, conspiraciones y supervivencia. El olor a moho y excrementos sustituía los perfumes e inciensos de sus palacios. En el rincón más oscuro, ratas roían restos de pan mohoso, su única comida del día. Brunilda respiraba con dificultad. El aire húmedo de la mazmorra agravaba la tos que la perseguía desde hacía semanas. Sus labios agrietados se movían en silencio, recitando nombres, una letanía de muertos que había dejado en su camino a lo largo de 40 años de poder. Hijos, nietos, rivales, amantes, todos sacrificados en el altar de su ambición. Del lado de afuera, voces y risas resonaban por los pasillos. Los nobles de Borgoña celebraban su captura mientras decidían su destino. La antigua reina sabía que no había misericordia que esperar, no después de todo lo que había hecho, no con tantos sedientos de venganza. Pronto su verdugo vendría a buscar la respuesta a los crímenes que le imputaban. Las cadenas tintinearon cuando Brunilda se arrastró hasta la pequeña endija que servía de ventana. La luna creciente iluminaba los campos donde un día sus tropas marcharon victoriosas. Ahora esas mismas tierras presenciarían su caída final. Los susurros de los guardias ya revelaban el destino que sus enemigos planeaban. Una muerte lenta y humillante, digna de la bruja de Austrasia, como la llamaban. El frío de la noche se intensificaba, pero Brunilda apenas lo sentía. Sus memorias vagaban por salones de mármol, campos de batalla y cámaras secretas donde había planeado la muerte de tantos. El poder que había construido a lo largo de décadas se había desplomado como un castillo de arena. Sus aliados habían desaparecido, sus tesoros saqueados, sus ejércitos derrotados o comprados por el enemigo. Del lado de afuera de la celda, pasos pesados se acercaban. Era la hora del interrogatorio nocturno, cuando sus captores intentaban arrancarle la localización de tesoros escondidos y los nombres de partidarios aún leales. Brunilda se enderezó, reuniendo lo que quedaba de su dignidad real. Podían haberle quitado la corona, pero no conseguirían doblar su orgullo. El chirrido de la puerta de hierro anunciaba otra noche de tormentos. La vieja reina enfrentó a sus verdugos con la misma mirada altiva que había intimidado a reyes y obispos. En su mente, una sola pregunta resonaba. ¿Cómo la princesa visigoda que había llegado a la Galia hacía tantos años, joven y llena de sueños de gloria, se había transformado en esta criatura quebrada, odiada y temida por todos? La respuesta estaba enterrada en 4 décadas de sangre, traición y poder absoluto. Una historia que había comenzado en otro tiempo, en otra tierra, cuando el destino aún le sonreía y el trono de Austrasia parecía apenas el primer escalón de una ascensión gloriosa a los cielos. Pero los cielos, como Brunilda aprendería, tienen la costumbre de desplomarse sobre aquellos que se atreven a subir
demasiado alto. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los inicios del poder. El año era 566. La corte de Austrasia bullía con la llegada de la princesa visigoda Brunilda. A los 16 años, había cruzado los Pirineos para casarse con el rey Sigiberto I, trayendo consigo una educación refinada, belleza notable y una ambición que aún no revelaba su verdadera dimensión. La Galia del siglo VI era un tablero complejo de poder. El antiguo Imperio Romano de Occidente había caído un siglo antes, dejando un vacío llenado por los reinos francos. 3 hermanos dividían el territorio: Sigiberto en Austrasia, Chilperico en Neustria y Cariberto en París. Una red de alianzas, traiciones y guerras mantenía este equilibrio precario. La Iglesia ejercía un papel fundamental, con obispos controlando ciudades importantes e influyendo en decisiones políticas. La nobleza franca, aún arraigada a las antiguas tradiciones guerreras, disputaba poder con una aristocracia galo-romana que preservaba resquicios de la administración imperial. En este escenario, Brunilda necesitó aprender rápidamente las reglas del juego. Su primera jugada fue magistral. Mientras otras princesas bárbaras llegaban rudas y paganas a las cortes francas, Brunilda se presentó como una dama cultivada y cristiana devota. Hablaba latín fluidamente, conocía las escrituras y demostraba desenvoltura en las artes de la corte. Sigiberto, impresionado con su esposa, pronto le concedió un papel activo en el gobierno. La joven reina comenzó construyendo una red de aliados entre el clero. Distribuía donaciones generosas a monasterios, participaba en concilios y se correspondía con importantes líderes religiosos. En pocos años, transformó la corte de Metz en un centro cultural que rivalizaba con las antiguas ciudades romanas. Pero fue en las intrigas políticas que Brunilda reveló su verdadero talento. Cuando Cariberto murió sin herederos en 577, ella aconsejó a Sigiberto que reclamara París, argumentando con base en las antiguas leyes romanas de sucesión. La maniobra fracasó, pero estableció su reputación como estratega. La rivalidad con su cuñada Fredegunda, ex sierva que se había convertido en reina de Neustria al casarse con Chilperico, definió los rumbos de su ascensión. Mientras Fredegunda representaba el poder bárbaro tradicional, Brunilda se presentaba como heredera de la civilización romana, atrayendo el apoyo de la aristocracia galo-romana. En 575, una crisis puso a prueba su capacidad de supervivencia política. Asesinos enviados por Fredegunda mataron a Sigiberto durante una campaña militar. Brunilda, entonces con 25 años y madre de 3 hijos, estaba rodeada por enemigos en París. Su reacción demostró la fibra que la haría legendaria. En una sola noche, sobornó guardias, envió mensajes cifrados a aliados y organizó su fuga. Su hijo de 5 años, Childeberto II, fue sacado de contrabando de la ciudad en una canasta de provisiones. Mientras sus perseguidores registraban los palacios, Brunilda ya articulaba su próximo movimiento. Refugiada en Metz, transformó su aparente fragilidad en fuerza. Se presentó como madre protectora, regente legítima de un rey niño, vengadora de un esposo asesinado. Los nobles austrasianos, impresionados con su coraje y habilidad política, juraron lealtad a la joven viuda. En menos de un año, Brunilda emergía más poderosa que antes. Ahora era regente de Austrasia, comandando ejércitos, nombrando obispos y negociando con reinos vecinos. Su primer edicto real ordenó la construcción de caminos y fortificaciones,
demostrando que pretendía gobernar con la misma eficiencia de los antiguos romanos. La transformación estaba completa. La princesa visigoda se había convertido en la más poderosa gobernante de la Galia, combinando astucia política, conocimiento administrativo e implacable determinación. Pero su triunfo inicial cargaba las semillas de futuros conflictos. En su ascensión meteórica, Brunilda había hecho enemigos que esperarían décadas por venganza. El ascenso al poder absoluto, el año de 585, marcó el inicio de la verdadera ascensión de Brunilda al poder absoluto. Su hijo Childeberto II, ahora con 15 años, gobernaba nominalmente Austrasia, pero era la madre quien conducía los ejércitos y dictaba las leyes. La antigua princesa visigoda ya no se contentaba con ser apenas regente, ambicionaba controlar toda la Galia Franca. Su primera demostración de fuerza brutal sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Cuando obispos de Borgoña cuestionaron su autoridad, Brunilda ordenó la ejecución pública de 2 de ellos, acusándolos de traición. Las ejecuciones fueron realizadas en el atrio de la Catedral de Lyon, manchando de sangre las vestiduras sagradas. El clero, horrorizado, aprendió la lección. Nadie estaba por encima del poder de la reina madre. Los años siguientes trajeron una secuencia de conquistas militares. Brunilda estableció una red de espías en todos los reinos vecinos, anticipando conspiraciones y eliminando rivales antes de que se convirtieran en amenazas. Sus tropas marchaban con eficiencia romana, siguiendo los caminos que ella había mandado reconstruir. Fortalezas estratégicas brotaban en las fronteras, garantizando el control sobre rutas comerciales. La muerte del rey Gontrán de Borgoña en 592 abrió camino para su mayor conquista. Manipulando antiguas alianzas y promesas de sucesión, Brunilda consiguió que su hijo Childeberto II heredara también la corona borgoñona. Ahora, 2 de los 3 reinos francos estaban bajo su control indirecto. Pero la primera gran traición no tardó en suceder. La nobleza austrasiana, inquieta con el poder creciente de la reina madre, comenzó a conspirar con su propio hijo. Childeberto II, cansado de la tutela materna, planeaba alejar a Brunilda del poder. Ella descubrió la trama a través de una sirvienta y actuó con la brutalidad que se convertiría en su marca. En una sola noche, 12 nobles fueron arrestados y ejecutados sin juicio. Otros huyeron a Neustria, buscando protección en la corte de su archienemiga Fredegunda. Childeberto II fue forzado a presenciar las ejecuciones, un recordatorio cruel del precio de la deslealtad. El joven rey nunca se recuperó del trauma. Murió misteriosamente meses después, a los 26 años. Los susurros en el palacio sugerían envenenamiento. La muerte del hijo, en lugar de debilitar a Brunilda, expandió aún más su poder. Ahora gobernaba como regente de sus nietos, Teodeberto II en Austrasia y Teodorico II en Borgoña. 2 reinos, 2 coronas, 2 cortes para manipular. La reina abuela transformó la división tradicional de herencia franca en instrumento de poder personal. Para consolidar su autoridad, Brunilda intensificó la política de obras públicas. Puentes, caminos y fortificaciones se construían a ritmo frenético. Monasterios e iglesias recibían donaciones suntuosas, pero debían absoluta obediencia. La administración se profesionalizaba siguiendo el modelo romano, con funcionarios leales solo a ella. Pero cada nuevo acto de fuerza generaba nuevos enemigos. La nobleza franca tradicional veía con alarma el fortalecimiento del poder central. El clero murmuraba contra su interferencia en asuntos eclesiásticos. En las tabernas y mercados, historias circulaban sobre su crueldad y brujería. La bruja de Austrasia, decían, tenía pacto con el demonio.
La tensión explotó en 596, cuando un grupo de nobles intentó un golpe en Metz. La respuesta de Brunilda fue implacable. Propiedades fueron confiscadas, familias enteras exiliadas, sospechosos torturados en busca de confesiones. Las ejecuciones duraron semanas. El río Mosela, decían los cronistas, corrió rojo con la sangre de los traidores. El precio personal de tanta violencia comenzaba a manifestarse. Brunilda, ahora con más de 50 años, raramente sonreía. Sus ojos, antes famosos por su belleza, se habían vuelto duros y desconfiados. Dormía poco, rodeada de guardias, cambiando frecuentemente de habitación para evitar asesinos. El poder absoluto cobraba su precio en paranoia y aislamiento. El año terminó con una guerra civil anunciándose en el horizonte. Clotario II, hijo de Fredegunda y rey de Neustria, reunía aliados para enfrentar el poder de Brunilda. La reina abuela, señora de 2 reinos pero cada vez más solitaria, se preparaba para su batalla más difícil. La sangre derramada hasta entonces sería apenas un preludio de lo que estaba por venir. La guerra fratricida. El amanecer del siglo VII encontró a Brunilda en el aparente apogeo de su poder. Desde su palacio en Metz, la reina abuela gobernaba Austrasia y Borgoña a través de sus nietos, controlando 2/3 del territorio franco. Sus órdenes eran obedecidas desde Colonia hasta Lyon. Sus ejércitos eran los mejor equipados de la Galia. Sus tesoros llenaban cofres en diversas fortalezas estratégicas. Pero el poder absoluto comenzaba a mostrar sus grietas. Sus nietos, Teodeberto II de Austrasia y Teodorico II de Borgoña, ahora adultos, demostraban la misma resistencia a su autoridad que su padre había manifestado años antes. Brunilda respondía concentrando aún más poder en sus manos, nombrando funcionarios directamente leales a ella en ambas cortes. La tensión familiar explotó cuando Teodeberto II comenzó a emitir decretos sin consultar a la abuela. Brunilda reaccionó con su habitual brutalidad, esparciendo rumores de que el nieto era ilegítimo. La nobleza austrasiana, siempre resentida con el dominio de la reina visigoda, aprovechó la brecha para tomar partido del joven rey contra la abuela. 602, Brunilda fue expulsada de la corte de Austrasia por su propio nieto. La humillación pública parecía anunciar su fin político, pero la vieja reina aún tenía recursos. Se refugió en Borgoña, junto a Teodorico II, y comenzó a planear su venganza. El reino franco se sumergía en una guerra fratricida instigada por la propia matriarca. La Iglesia, que por décadas había tolerado sus interferencias a cambio de donaciones generosas, ahora se volvía abiertamente contra ella. Columbano, influyente monje irlandés, denunciaba públicamente los pecados incestuosos de la corte borgoñona. Brunilda respondió con su característica falta de sutileza. Expulsó al santo hombre, atrayendo sobre sí la ira de monasterios y conventos. Los conflictos se multiplicaban en todos los frentes. En Neustria, Clotario II, hijo de su antigua enemiga Fredegunda, fortalecía alianzas con nobles descontentos de Austrasia y Borgoña. La administración centralizada impuesta por Brunilda, aunque eficiente, había creado una aristocracia resentida que soñaba con el retorno de la autonomía tradicional franca. En 606, Brunilda cometió su error más grave. Convenció a Teodorico II de iniciar una guerra contra su hermano Teodeberto II, argumentando que Austrasia pertenecía por derecho a Borgoña. La guerra civil que siguió devastó ambos reinos. Ciudades fueron saqueadas, cosechas destruidas, poblaciones masacradas. La paz de la reina, como llamaban al periodo de estabilidad bajo su gobierno, se transformaba en pesadilla sangrienta.
El conflicto alcanzó su clímax en 612. Teodeberto II fue derrotado, capturado y ejecutado por orden de la propia abuela. Brunilda, a los 69 años, demostraba que la edad no había suavizado su crueldad. El hijo pequeño de Teodeberto también fue eliminado, garantizando que ningún heredero sobreviviera para vengar al padre. Pero el triunfo sería breve. Teodorico II, horrorizado con la brutalidad de la abuela contra su propio hermano, comenzó a alejarse de ella. Brunilda, sintiendo el peligro, planeaba repetir su método usual, eliminación del nieto problemático. Antes de que pudiera actuar, sin embargo, Teodorico II murió súbitamente de disentería en 613. La muerte del último nieto adulto fue el golpe que destruyó el pilar central del poder de Brunilda. Ella aún intentó proclamar rey a un bisnieto de apenas 10 años, pero era demasiado tarde. La nobleza borgoñona, cansada de décadas de manipulación y terror, comenzó a desertar en masa al lado de Clotario II de Neustria. Los últimos meses de 613 vieron el colapso acelerado del sistema de poder construido por Brunilda a lo largo de 4 décadas. Funcionarios huían, tesoros eran saqueados, fortalezas se rendían sin lucha. La reina abuela, ahora con 70 años, vagaba de ciudad en ciudad con un séquito cada vez menor, buscando en vano apoyo entre antiguas alianzas. El cerco se cerraba. Clotario II avanzaba con un ejército poderoso, apoyado por nobles de los 3 reinos francos. La bruja de Austrasia, como la llamaban sus enemigos, estaba a punto de enfrentar su ajuste de cuentas final. 40 años de poder absoluto terminaban no con un rugido, sino con el silencio ensordecedor de la traición. La caída final. El otoño de 613 pintaba de rojo los bosques de Borgoña, mientras Brunilda observaba desde lo alto de su fortaleza enorme las defecciones diarias de sus últimos partidarios. Cada amanecer, noticias llegaban de otra ciudad que izaba los estandartes de Clotario II. Cada atardecer traía relatos de nuevos nobles que juraban lealtad al rey de Neustria. Los errores de toda una vida cobraban su precio. Décadas de ejecuciones sumarias, confiscaciones de tierras y humillaciones públicas habían creado un ejército de enemigos que ahora emergían de las sombras, sedientos de venganza. Antiguas familias nobles, largo tiempo alejadas del poder por la centralización brutal de Brunilda, se reorganizaban bajo la bandera de Clotario II. Su bisnieto, el pequeño Sigiberto II, que ella había intentado establecer como rey de Borgoña, era ahora más una carga que un triunfo. Las pocas tropas leales que quedaban desertaban al ver que defendían una causa perdida. Una reina septuagenaria y un niño contra toda la nobleza franca unida. La traición más dolorosa vino de Arnulfo, de Metz, obispo que debía su posición a años de patronazgo de Brunilda. En una carta pública, él denunció a la reina como instrumento de Satanás y destructora del orden divino de los francos. Otros obispos, sintiendo el viento del cambio, siguieron su ejemplo. Las iglesias que ella había construido y enriquecido ahora rezaban por su caída. El pueblo que durante décadas había temido y respetado a la reina de hierro ahora se volvía abiertamente contra ella. En las calles de Autun, multitudes destruyeron estatuas e inscripciones que celebraban sus obras públicas. En Lyon, saquearon los almacenes reales que ella había establecido. La administración eficiente que había sido su orgullo se desmoronaba. En medio del caos, Warnachar, su último general leal, comandaba la defensa de Orbe con tropas cada vez más reducidas. Brunilda aún mantenía su altivez característica, pero sus ojos traicionaban la desesperación creciente. Durante las noches, sirvientes la oían recorrer los pasillos vacíos del palacio.
susurrando nombres de muertos, hijos, nietos y enemigos, todas víctimas de su ambición implacable. La noticia que selló su destino llegó con las primeras nieves del invierno. Warnachar, tras negociaciones secretas con Clotario II, había garantizado perdón y mantenimiento de sus títulos a cambio de la rendición. En la calada de la noche, abrió las puertas de la fortaleza a las tropas enemigas. Brunilda, durmiendo en sus aposentos, fue sorprendida por soldados que antes le juraban lealtad. En su último acto de desafío, la reina intentó alcanzar un puñal escondido bajo sus vestiduras. Pero la edad había cobrado su precio. Sus reflejos ya no eran los mismos. Fácilmente dominada, fue arrastrada por los cabellos hasta el patio central, donde Clotario II la aguardaba con una sonrisa de triunfo. El pequeño Sigiberto II, arrancado de su cama, lloraba mientras era llevado lejos. Brunilda sabía que nunca más vería al bisnieto. En la política franca, herederos derrotados raramente sobrevivían para contar su historia. Ella misma había establecido ese precedente décadas antes. Encadenada como una criminal común, Brunilda fue forzada a presenciar la destrucción sistemática de su legado. Documentos oficiales eran quemados, registros alterados, cronistas ya reescribían la historia pintándola como usurpadora y tirana. 40 años de reinado eran borrados en cuestión de horas. Las últimas palabras que dirigió a Clotario II resumían una vida de poder y tragedia. Eres tan cruel como tu madre, Fredegunda. Que los cielos me perdonen por no haber eliminado tu linaje cuando tuve la oportunidad. El nuevo rey respondió solo con una carcajada. La venganza que su madre tanto había deseado estaba a punto de concretarse. El cortejo que llevó a Brunilda para su juicio en Renève era una procesión macabra. La población que antes se inclinaba a su paso ahora le arrojaba piedras y escupía en su dirección. La bruja de Austrasia estaba a punto de enfrentar un castigo que haría estremecer a la Galia Franca por generaciones. El juicio y la sentencia. El campo de Renève, en las márgenes del río Saona, se transformó en un tribunal al aire libre. En el otoño de 613, miles de guerreros francos, nobles, obispos y campesinos se reunieron para presenciar el juicio de Brunilda. La antigua reina, ahora con 70 años, estaba encadenada a un poste en el centro del campo, sus vestiduras reales sustituidas por trapos inmundos. Clotario II presidía el tribunal sentado en un trono improvisado. A su lado, los principales, nobles de Neustria, Austrasia y Borgoña, formaban un círculo de acusadores sedientos de venganza. El nuevo rey había prometido un espectáculo de justicia, pero todos sabían que se trataba de un ajuste de cuentas histórico. Las acusaciones comenzaron al nacer el sol. Una por una, testigos se levantaban para denunciar los crímenes de Brunilda. Warnachar, su ex general, describió las ejecuciones sumarias de nobles austrasianos. Obispos relataron sus interferencias en asuntos eclesiásticos. Antiguas siervas revelaron detalles de envenenamientos y asesinatos ordenados por la reina. El rollo de acusaciones era extenso y cuidadosamente preparado. La muerte de 10 reyes francos, incluyendo su propio marido, Sigiberto I, su hijo Childeberto, Ludas y sus nietos, Teodeberto II y Teodorico II, conspiración con poderes extranjeros, corrupción de la justicia tradicional franca, profanación de lugares sagrados, práctica de brujería y rituales paganos. Brunilda, manteniendo la dignidad real que la había caracterizado por décadas, intentó defenderse. Su voz, aún fuerte a pesar de la edad, resonó por el campo.
Todo lo que hice fue por el bien de los reinos francos. Construí iglesias, fortalezas y caminos. Mantuve la paz cuando otros querían guerra. Si maté, fue para proteger el orden que construí. Sus palabras provocaron risas de escarnio entre los presentes. Clotario II, regocijándose con la humillación pública de su antigua enemiga, permitió que la multitud lanzara insultos y objetos contra ella. «Vean a la gran reina ahora», gritaban. «La bruja de Austrasia finalmente perdió sus poderes». El momento más dramático llegó cuando presentaron el cuerpo de su bisnieto, el pequeño Sigiberto II. El niño había sido ejecutado la noche anterior. Clotario II no dejaría ningún heredero rival vivo. Brunilda, viendo al último de su linaje muerto, finalmente dejó escapar un grito de angustia que heló incluso a sus acusadores. Al mediodía, Clotario II se levantó para pronunciar la sentencia. El veredicto ya había sido decidido mucho antes de que el juicio comenzara. «Brunilda de Austrasia», proclamó él, «es culpable de alta traición contra los francos. Sus crímenes exigen un castigo ejemplar que será recordado por generaciones». La sentencia causó conmoción incluso entre los enemigos más duros de la reina. Brunilda sería atada por los cabellos, brazos y piernas a 4 caballos salvajes que la descuartizarían viva ante toda la asamblea. Era un castigo reservado a los peores criminales, jamás aplicado a alguien de sangre real. «Verdaderamente eres hijo de Fredegunda», fueron las últimas palabras de Brunilda a Clotario II. La mención de su madre, la antigua rival de Brunilda, hizo sonreír al rey. La venganza que Fredegunda había planeado por décadas sería finalmente consumada por su hijo. Los preparativos para la ejecución comenzaron inmediatamente. 4 caballos negros fueron traídos al campo, especialmente elegidos por su fuerza y salvajismo. Brunilda fue despojada de sus últimas vestiduras, una humillación final para una mujer que ya había gobernado 2/3 de la Galia. La multitud que se había reunido para el juicio ahora se preparaba para un espectáculo aún más macabro. Nobles, clérigos y campesinos disputaban los mejores lugares para asistir a la muerte de la bruja de Austrasia. El sol de la tarde iluminaba el campo de Renève, donde una de las más poderosas reinas de la historia franca enfrentaría su destino final. El final de una era. En 13 de octubre de 613, el sol poniente bañó de rojo el campo de Renève, mientras los 4 caballos salvajes desgarraron el cuerpo de Brunilda, la antigua reina de Austrasia, y Borgoña, que por 40 años había controlado el destino de la Galia franca, tuvo su fin registrado en detalles brutales por los cronistas presentes. Su grito final, dicen, fue oído hasta en las murallas distantes de Chalon. Los restos mortales de la reina fueron dejados expuestos por 3 días, una advertencia a cualquiera que osara desafiar el nuevo poder establecido. Al 4.º día, Clotario II, en un gesto calculado de piedad cristiana, permitió que los fragmentos fueran recogidos y cremados. Las cenizas fueron depositadas sin ceremonia en una urna simple, enterrada en los fondos de un monasterio en Autun, irónicamente uno de los muchos que ella misma había fundado. La máquina de propaganda de Clotario II trabajó incansablemente para destruir la memoria de Brunilda. Cronistas fueron contratados para reescribir la historia, pintándola como una bruja extranjera que había corrompido a la nobleza franca. Sus conquistas administrativas fueron atribuidas a otros, sus construcciones rebautizadas, sus decretos anulados. El nombre Brunilda se convirtió en sinónimo de traición y tiranía, pero la ironía de la historia se manifestó en las décadas siguientes. El sistema administrativo centralizado que Brunilda había creado
tan odiado por la nobleza tradicional, fue gradualmente readoptado por Clotario II y sus sucesores. Los caminos y fortalezas que ella había construido continuaron sirviendo al reino franco por siglos. Sus reformas legales, basadas en el derecho romano, sobrevivieron a través de códigos y prácticas judiciales. La Iglesia, que la había abandonado en sus momentos finales, preservó involuntariamente su memoria a través de los registros de Mimnasindo, sus donaciones y fundaciones. Monasterios y conventos que ella había establecido continuaron prosperando, sus documentos guardando trazos de la reina constructora, como algunos monjes aún la llamaban en secreto. Más sorprendente aún fue la supervivencia de su visión política. El modelo de gobierno centralizado que ella había intentado imponer, inspirado en la tradición romana, acabó triunfando sobre el sistema descentralizado de los francos. Clotario II y sus descendientes merovingios siguieron, sin admitirlo, el camino que Brunilda había trazado con sangre y hierro. Las leyendas sobre ella se multiplicaron a lo largo de los siglos. En Escandinavia, se transformó en la valquiria Brunilda del ciclo de los Nibelungos. En Francia, se convirtió en protagonista de cuentos populares sobre reinas mágicas y venganzas terribles. Incluso los antiguos caminos romanos que ella había restaurado ganaron su nombre: Chaussée de Brunehaut, los caminos de Brunilda. El juicio histórico sobre Brunilda permanece dividido. Para algunos, fue una tirana brutal que sacrificó familia y moral en nombre del poder personal. Para otros, representó un intento prematuro de restaurar el orden romano en un mundo que se sumergía en la fragmentación feudal. Su violencia y crueldad son innegables, pero también lo son sus realizaciones administrativas y culturales. Tal vez su verdadero legado esté en la propia complejidad de su historia. Brunilda demostró que en la política medieval no había espacio para medias tintas. El poder absoluto exigía sacrificios absolutos. Su tragedia personal fue haber comprendido esta lección demasiado tarde, cuando ya no había vuelta atrás en el camino de sangre que había elegido recorrer. Los siglos pasaron, pero la sombra de Brunilda continúa fascinando y perturbando. Su historia sirve como un recordatorio eterno de que el poder, especialmente en manos de mujeres en sociedades patriarcales, frecuentemente cobra un precio terrible. La princesa visigoda que llegó a la Galia soñando con gloria, la encontró, sí, pero también encontró su destrucción. Fin de la historia. Y tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los salones sombríos de la historia, ¿qué llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien ama historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre la muerte misteriosa de Guillermo II en 1970, El Bosque Nuevo. Nos vemos allí.